¿Estamos listos? Dígame una cosa, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tan benéfico, qué tan provechoso le resulta a usted venir aquí y ser instruido o instruida en la palabra de nuestro Dios? ¿Qué tanto beneficio ha encontrado usted en ello? No me responda a mí, ni a la hermandad aquí. Piénselo muy seriamente. Y seguramente va a ser usted muy honesto consigo mismo y principalmente con nuestro Dios. Y ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos usted y yo con nuestro Dios como hijos amados, como discípulos del Señor. En nuestra labor como iglesia también. Porque si Dios, hermanos, nos ha dejado su palabra, es para que le conozcamos a Él en un término general, en un concepto general, en un contexto general, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es con el fin de mostrarnos, de enseñarnos quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios siempre que se ha comunicado, como dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado en otros tiempos y en otras formas a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Le habló a Adán y le instruyó. Le habló a Noé y le instruyó. Le habló a Moisés para instruir a un pueblo. Le hablaba a profetas para seguir exhortando al pueblo. Envió a su amado Hijo Jesucristo para seguirle hablando a su pueblo y a la vez también para después a toda la humanidad. Dios se ha valido de su iglesia también para que se predicase su evangelio. Los demonios no pueden ellos testificar, hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aún Cristo mismo les mandaba que se callasen. Cuando ellos gritaban y decían, yo sé quién eres, tú eres el santo, el Hijo del Dios viviente, calla, enmudece. Les mandaba que se callaran. Ni los muertos pueden hacer eso. Solo la iglesia, hermanos, tiene la gran responsabilidad de hacer la obra de nuestro Dios en este mundo. Y específicamente, hermanos, predicar el evangelio. ¿Qué tanto de nosotros estamos preparados con ello? Es como en la cuestión del canto. Podemos traer al mejor maestro del canto, que nos enseñe el valor de las notas, que nos enseñe el círculo de notas, etcétera, etcétera, que nos dé toda una lección y luego el maestro se va y nosotros seguimos con la misma rutina. No aprendimos nada. En balde fue el gasto que hicimos, lo que se invirtió y todo. Es como cuando usted invierte en la educación de su hijo, que quiere ser ingeniero en electricidad y se logra graduarse y termina en lavaplatos. Termina siendo un lavaplatos. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? Todo fue inútil. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque
esto es algo que nos concierne a todos nosotros en general, no solamente al predicar, por supuesto que principalmente a uno. Principalmente uno como ministro, hermano, debe ser el que debe poner la pauta, el ejemplo, y lo estamos haciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. No como quisiera, pero en eso estamos. Okay. Estamos ya tenemos para elaborar la dirección, el sello de la dirección, el sello de la adoración. Estamos batallando un poquito en la cuestión de los folletos, pero nomás teniendo todo eso y a trabajar. Pero principalmente, hermanos, queremos que la congregación esté también muy implicada en esto, muy relacionada en esto. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Recuerde que estamos hablando en cuanto a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora a iniciar ya dejamos la de el tesoro escondido. Ya la terminamos. Y esa es una de las parábolas que a mí en lo personal me fascinan. Okay, porque me llega hasta el tuétano de los huesos. El ver lo que fue capaz Dios de hacer por mí y por todos nosotros. Y lo que ahora Él espera que hagamos por Él, ¿verdad? Eso lo aprendimos. Pero ahora, en Mateo capítulo 13, y en el versículo 47, nos vamos a brincar el versículo 46 y 45, porque es más o menos lo mismo también. En cuanto habla de un mercader que busca buenas perlas, es muy parecido a la anterior. Okay. Pero vamos a hablar en el versículo 47 al 50. Mateo 13, versículo 47 al 50. Y dice la escritura así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Leamos con entendimiento, hermanos. ¿Ok? Leamos con entendimiento. Y recuerde que la semejanza está entre el reino de los cielos en lo que se está tomando en cuenta. Una red que implica como una red barredera. Okay. Hay algunos textos, hay algunos manuscritos que se le pone así, una red barredera. Es como cuando a veces se unen dos barcos, okay, y sueltan la red. Y entre los dos barcos van recogiendo todo tipo de pescado. Y después, al terminar la jornada, se hace la selectividad de ellos. A veces, cuando la cuestión, la labor era más pequeña, un barco era el que hacía el trabajo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, una vez que predicó, una vez que le dijo al apóstol Pedro que le prestara la embarcación, la separó un poquito de la playa, de la orilla, y le predicó a las personas? Y una vez que terminó, le dijo el Señor a Pedro: boga mar adentro. Y Pedro dijo: Señor, hemos tratado de pescar toda la noche, no hemos sacado absolutamente nada, mas por tu palabra lo haremos. Y cuando tiraron la red, llenísima, a tal grado que ni siquiera podían con ella, tuvieron que llamar a otra embarcación para que les ayudase. Okay. Entonces, por eso se le considera como una red barredera que recoge, especialmente para recoger todo tipo de pez.
recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. De hecho, hermanos, esa selectividad de peces, los que eran comestibles, los que llegaban a la mesa de los hogares, eran aquellos que tenían aletas y escamas. Usted lo puede ver allá en Deuteronomio capítulo 14, versículos 9 y 10. Okay. Los que eran comestibles eran los que tenían aletas y escamas. Los que no eran comestibles eran los que no tenían aletas ni escamas. Una comparación, por ejemplo, aunque creo que el bagre es de agua dulce. Yo no sé por qué se le llama dulce si no está dulce. De los del río, ¿verdad? Agua del río. Pero en fin, es una forma de distinción, de distinguir en cuanto a el agua salada, pues el agua del mar. Okay. Pero el punto es de que ese pez es agua de río, ¿no? Pero hay peces también en el mar que no tienen aletas y no tienen escamas. Y hay otros que sí lo son. Sin embargo, cuando Dios estableció ese mandamiento en cuanto a la prohibición de algunos y la libertad de poder comer a otros, okay, en primer lugar, la idea era ejercitar al pueblo en cuanto a qué era lo permitido por Dios y qué era lo prohibido por Dios. Era como una prueba para ver si ellos hacían lo que Dios le pedía. A veces recordemos que el pueblo hebreo, hermanos, una vez que salió de la esclavitud de Egipto, era como un niño prácticamente. Y en la mente de ellos, hermanos, habían un sinfín de costumbres y tradiciones que ellos vieron, presenciaron y que posiblemente hasta participaron en las fiestas solemnes y paganas de la nación de Egipto. Entonces, ciertamente venían ya con una mente totalmente influenciada en cuanto a una cuestión religiosa, una cuestión moral también y cultural. Tenía que ser educado este pueblo por nuestro Dios. Y muchas de las deidades también, hermanos, no solamente en Egipto, sino en otras naciones, adoraban a la creación y no a nuestro Dios. De hecho, todas las plagas que mandó nuestro Dios a la ciudad o a la nación de Egipto, hermanos, iban destinadas a cada una de sus deidades para hacerles ver que su deidad no era absolutamente nada. Nada. Okay. No había nada ni nadie que los pudiera liberar, proteger de la ira destructora de nuestro Dios. Ningún Dios podía hacer algo en contra del poder de nuestro Dios. Pero también había deidades. No sé qué tan bueno me voy a salir a mí. A ver, déjame ver. Déjame intentar algo. Vamos a salir como un pez o algo así, ¿no? Los brazos. Lo quitamos. Ok. La mitad era de un pez y la otra mitad era el cuerpo de un ser humano. Ok. No lo dibujé bien porque el marcador no me ayuda mucho. Si no, hubiera salido mucho mejor.
Pero es la idea, ¿no? La mitad de un pez y la mitad de ser humano. Como en las películas de esas que contienen mucho contenido ilusorio, ¿no? De que la mitad es del cuerpo de un venado, ¿verdad? Y la otra mitad de un ser humano. O de un unicornio, la mitad de un caballo y la mitad de un ser humano. Cosas así, ¿ok? Y en aquel tiempo, precisamente, como por ejemplo, vamos a ver en Deuteronomio capítulo ¿es 14 o Deuteronomio capítulo 4? Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, déjame ver si es este el texto. Deuteronomio 4, versículo 15. Deuteronomio 4, versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. ¿Okay? Figura de pez. Y es que Dios, hermanos, anticipándose a los acontecimientos, a las obras de los hombres, era lo que esto iban a hacer en un futuro. De hecho, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, ¿verdad? Nos habla de esa deidad, Asdod. En primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 3, nos habla de esa, o versículo 2, más bien de Dagón, okay, que tenía la figura precisamente de la mitad de pez y la mitad de hombre, una deidad pagana. Entonces, había ese tipo de ideología también. Okay. Pero en primer lugar, probar la fe de ellos, educarlos también en cuanto al discernimiento para que ellos vieran una cosa es lo sano y lo insano, okay. Lo santo y lo profano. Entonces, y es por eso que cuando se hacía ese trabajo, esa labor entre ellos después, al recaudar todo tipo de pez, hermanos, ellos al examinar que algunos no traían ni escamas ni aletas, aunque está bien grandote, está bien bueno, mira, se mira bien rico, ok, no importa, no tiene las características que Dios dice, al agua otra vez, ok. Entonces era una cuestión de fe, precisamente. Pero era un trabajo que desempeñaban todos, ¿no? Por eso le digo que la misma palabra en mundo, tamé, está en un sentido religioso y en un sentido también moral. Pero la comparación que se está llevando a cabo precisamente en Mateo capítulo 13, donde dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar, que es echada en el mar, recoge todo tipo de peces, todo tipo de peces. La parábola tiene como propósito precisamente enseñarnos, hermanos, dos funciones que serán determinantes para todo hombre. Okay. Recuerde que cuando se habla acerca del reino de los cielos, se está hablando de la iglesia en sí. Y las principales tareas que nosotros tenemos como iglesia, la principal precisamente es la labor en cuanto a lo que es el evangelismo. Ufa.
Evangelismo. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra función que tenemos? Ya le di una y la más importante. ¿Cuál es la otra? Es un estudio. ¿Eh? Hospedar. Esa es parte de una de las, en sí, forma parte de una de las tres generales. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Pero principalmente evangelismo. ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la segunda? Vamos, hermanos. Yo sé que saben. ¿Eh? Más que todo, en sí la enseñanza, ciertamente, porque implica lo que es la instrucción, la enseñanza, pero principalmente en cuanto a recibir la enseñanza. Lo que implica en sí es el crecimiento espiritual. ¿Okay? La edificación, ciertamente, Efesios capítulo 4, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, de la labor que él hizo y él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Okay. Y ahí perfeccionar, hermanos, que en el griego teleios implica complementar. Es como tenerlos totalmente equipados, totalmente preparados. ¿Okay? Como la escritura misma dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente, una de las labores es el evangelismo. La siguiente es la enseñanza, la edificación. Y la tercera, precisamente, es se me está viendo la palabra, benevolencia, donde decía nuestro hermano que cuando hablamos de dar hospedaje, es un gesto, una acción que de alguna manera está implicada en la benevolencia. Pero principalmente el evangelismo. Y en esto eso es donde está relacionado. Por eso les decía cuán importante es que nosotros, cada uno en lo personal, esto no es un trabajo para los viejitos, hermanos. Esto no es un trabajo solamente para el predicador, para los ancianos o para los hermanos ya maduros. Es para todos. Jóvenes también. Sí, me gustaría poner a prueba personalmente, ver a cada uno, hacerle como el juez, como el abogado del diablo. Discutir con usted, a ver si es capaz de convencerme. Y qué argumentos bíblicos usted tomaría a cabo. Para ver qué tan preparados estamos, hermanos. Gracias a Dios, ahí vamos, en la obra del Señor. Gracias a Dios hemos tenido algunos frutos del evangelio aquí, hermanos. Okay, pero no es suficiente. Estos frutos que se han dado, como hermanos que recién convertidos, han venido buscando la verdad. Pero también hay que ir por los que están afuera, hermanos. Tal vez no lo hemos hecho de una forma congregacional, pero hagámoslo en una cuestión personal. Si usted lo está haciendo de una manera personal, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, es cuestión de preocuparse. Es cuestión de preocuparse.
Porque precisamente aquí el Señor nos está enseñando que una de las labores principales que debe de tener el reino es el evangelismo. Aventar la red. ¿Okay? Echar la red, hermanos. Y recoger todo. A nosotros no nos compite, no nos corresponde decir quién no y quién sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es tirar la red. No creas, es un borrachito de primera, ¿qué va a querer? Si este es un drogadicto, ¿qué va a querer? Si este es un delincuente, ¿qué va a querer? ¿Acaso el Señor vino buscando justos, hermanos? Cuando el Señor dijo que yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores, ¿sabe por qué el Señor no vino a buscar justos? ¿Quién me puede responder a ello? Exactamente, exactamente. No había ni siquiera uno. ¿Okay? No había ni siquiera uno. Por eso, hermanos, entonces es lo que nos enseña. La primera función similar a la labor de un hombre que vive la pesca y que para poder sobrevivir en ella tenía que ir tras los peces. Tenía que ir. Okay. Y lidiar con las olas del mar. Lidiar a veces con ciertas y pequeñas tormentitas. No era fácil el trabajo. En la televisión usted puede ver el oficio más peligroso de los que van a alta mar, hermanos, en busca de los, y qué rico saben los cangrejos, ¿verdad? Pero van arriesgando su vida, ¿ok? Arriesgando su vida. La cuestión es precisamente los que se dedicaban a la pesca, hermanos, sabían el riesgo al cual se exponían, de que la labor, el trabajo en cuanto al evangelismo, hermanos, créalo, no es fácil. De hecho, yo en una ocasión, no sé si fue en Northwest, pero en Everman, les hablaba que deberíamos estar preparados para predicar el evangelio, no solamente en una forma teórica, en cuanto a conocer todo lo implicado a lo que es el evangelio, sino que también en una forma psicológica. Y no me malinterprete, como un hermano lo hizo. Es decir, no tiene nada que ver la psicología con el evangelismo. Sí tiene mucho que ver. Conociendo el concepto real de lo que es la psicología, hermanos, precisamente en cuanto a lo que es una cuestión mental, emocional, ¿ok? Y que a veces uno llega a tener contacto con personas que traen problemas de prejuicio, problemas de racismo, problemas de discriminación o problemas de violencia en ellos. ¿Cómo lograr que una persona preste sus oídos a la palabra de nuestro Dios? Así rápidamente, un ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén, pasó por Samaria y los discípulos fueron a traer comida y él se quedó ahí. Vino una mujer a sacar agua del pozo de Jacob, que le llamaban, fuera del horario común. ¿Ok? Y si fue fuera del horario es porque ella no quería encontrarse con las esposas ni con las doncellas por la condición moral en la cual ella se encontraba. Acordémonos que cuando el Señor le dijo, llama a tu marido, y ella dijo, no tengo. Bien has dicho, no tienes marido porque 5 has tenido y con el que estás no es tu marido. Y la gente lo sabía y la gente la señalaba, la prejuzgaba y la hacía de fuchi y esas cosas, ¿no? Sin embargo, antes de eso, el Señor se queda ahí, llega esta mujer y le dice el Señor, mujer, dame de beber. ¿Y cómo le respondió esta mujer? Sí, Señor, espérame tantito, ahorita le doy. Le respondió amablemente. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? En un tono despectivo, hermanos. En un tono grosero, en un tono agresivo. ¿Cómo tú, siendo judío
Y el apóstol Juan nos explica el del por qué esta mujer reaccionó así ante el Señor. Porque entre judíos y samaritanos, dice, no se llevaban entre sí. Okay. ¿Cómo lidiar ante una situación así, donde te topas con una persona que es agresiva? Con una persona que es grosera. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo tratar con eso? ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo ante una situación así? Mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le piderás a él y él te daría agua de la cual no tendrías sed jamás, ni tendrías que venir a sacar agua de este pozo. Tocó una parte sensible en ella, la necesidad. Y luego después dijo, Señor, dame de esa agua, ¿verdad? Primero le dijo, ¿cómo tú? Y luego después dijo, Señor. Poco a poco le fue aflandando. Y cuando le dijo acerca de su esposo, me parece que tú eres profeta. Porque le desnudó, le puso en evidencia, hermanos. Le hizo saber que él conocía la vida de ella, no solamente la vida pasada, sino aún también la vida presente. Y después le dijo, nosotros esperamos el Mesías. Yo soy con el quien estás hablando. Tiró el cántaro, ¿verdad? Tiró el cántaro y fue a la aldea y le dijo, mirad, he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Y fueron todos. Qué hermoso, ¿no cree usted? Nosotros a veces nos vamos a encontrar con gente, hermanos, que amablemente, nos presten atención. Tal vez por un momento de educación o tal vez porque no tienen para dónde irse o cosas así. Le pueden prestar atención, pero se va a topar en algún momento con una persona que es agresiva y la cuestión es cómo reaccionar también. No solamente hay que estar preparados, como dice el apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está, dice, siempre preparados. ¿Y qué si no? ¿Y qué si no? ¿Qué si se le presentó la oportunidad y usted no pudo hacer nada al respecto? Y al día siguiente viene el Señor. ¿Qué si no? ¿Se da cuenta? Por eso la labor de la iglesia, hermanos, como nos está enseñando aquí el Señor, como una red, nuestro trabajo es tirar la red. Nuestro trabajo es predicar a Cristo, única y exclusivamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No llegar y contar chistes, no llegar y contar testimonios, no llegar y contar malas experiencias de la vida, sino a lo que vamos. Hablarles también de la gravedad del pecado, hablarles del infierno que existe, de la condenación del pecado mismo. Es como cuando una persona se siente mal y va con el doctor. ¿Y qué va a hacer el doctor al respecto para que esta persona se sienta bien? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Le va a acercar dulcecitos? Y le va a decir, no se preocupe, esto no tiene nada, usted está bien fuerte. Está bien fuerte, está bien sano. ¿Le va a decir lo que el paciente quiere oír o le va a decir la verdad? La verdad. Óigame, le hicimos unos exámenes y qué bárbaro, yo no sé cómo anda usted en pie. Usted trae una serie de problemas que si usted no hace nada al respecto, usted se va a morir muy pronto. Noticias fuertes. ¿Y uno qué es lo que tiene que hacer? Pues seguir al pie de la letra las instrucciones del doctor. Así lo mismo también. Ahora, aquí hay ciertamente una selectividad. Por esa selectividad, hermanos, al final Dios la va a hacer. Algunos quieren tomar este
texto en el sentido de decir de que es Dios quien al final elige quiénes se salvan y quiénes no. ¿Será cierto esto, hermanos? ¿Qué opinan? En realidad Dios elige quién salva y quién no. No, ¿verdad? Por supuesto que no. Se dice que en una ocasión, en un salón de una universidad, el maestro les dijo: lean el libro de ciencias, en cuanto a biología, léanlo de la página tal a la página tal, porque de esta página a esta página va a ser el examen. ¿Cuándo? No sé. Yo nomás les digo, léanlo, prepárense, porque va a haber examen y van a ser sorprendidos. Y así pasó, y uno decía, yo con leerlo así ya me lo sé de volada. No se preparó muy bien, todos los demás lo hicieron, ¿no? El cabo que esto va a tardar, seguro que se va a tardar mucho para hacer el examen. Oh, sorpresa, en un mes, papel y pluma. Examen, sorprendidos todos. Y les hizo el examen y todos empezaron a entregar su hojita. Y ya después el maestro checó los exámenes y todo, y aquel que se creía bien sabio, bien inteligente, le dio su examen, su cincote ahí pintadito en un rojito. Cincote bien reprobado. Y el maestro, después de ver el resultado, fue y encaró al maestro y le dijo: ¿por qué me reprobó, maestro? ¿Por qué me puso un 5? A ver, préstame la hoja. ¿De quién es esta hoja? ¿De quién es este examen? Es mío. Ahí está tu nombre. Sí, entonces yo no te reprobé. Tú te reprobaste. Tú te reprobaste. Tú lo hiciste, sí. Tú te reprobaste. Yo no te reprobé. Así va a ser el día del juicio. Dios no nos reprueba, hermano. Lo que nos reprueba son nuestras propias obras. Pero por eso, principalmente, acordémonos que el juicio, hermano, va a empezar por los suyos. Y recordemos que ciertamente la labor del Señor, acordémonos, una cosa es de cuando Dios nos pide algo es porque Él ya lo hizo. Nos lo demanda no solamente con mandamientos, sino también con el ejemplo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, Marcos 1, versículo 34. Marcos 1, versículo 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar más bien a los demonios, porque le conocían. ¿Se acuerdan que lo estaba diciendo hace un momento? No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Punto, hasta ahí. Después dice: al día siguiente, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, es decir, a solas. Y ahí dice, oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto, ¿qué dice? He venido. ¿Qué era lo que hacía el Señor, hermanos? Oraba. Oraba al Señor. Platicar con su Padre. Siempre encomendar la causa a nuestro Dios. A veces nosotros, antes de salir a predicar, hermanos, hacemos oración. Recuerdo una ocasión cuando estaba en la escuela de predicación, nos llevaron a una congregación en donde se estaba iniciando una obra hispana también, ahí con los hermanos americanos. Y nos prepararon con folletos, nos dieron primero a desayunar bien rico, y luego nos repartieron folletos, nos dijeron qué área nos iba a tocar, y era tiempo de calor. Estaba bonito el calor.
No, pues ya nos hicieron los grupos y ahora sí, tú para allá, y ustedes para allá, y ustedes para acá y salimos todos. Y el predicador local, ¿qué cree que hizo? Como dice el hermano Julio Mesa. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree que hizo el predicador local? ¿Habrá salido con los otros o se habrá quedado en su oficina en el aire acondicionado? ¿Qué cree que hizo? Se quedó en el aire acondicionado en su oficina. Dije yo, no, esto no es así. Y es que a veces algunos tienen la ideología de decir, es que yo soy predicador de púlpito. ¿Cómo? Soy predicador de púlpito. O sea que nomás predico en el púlpito, afuera no. Válgame. Increíble, ¿no cree usted? Nuestro Señor fue predicador de púlpito nada más. Mire quién, el Hijo de Dios, hermanos, poniéndonos el ejemplo. Desde muy temprana hora, posiblemente a las 5 o 6 de la mañana o a las 4 o 5 de la mañana, yendo a un lugar aparte, a solas, para orar con su Padre. Padre, sé lo complicado, lo difícil que es la obra, los retos que nos encontramos. Pensar en todas las adversidades, todas las complicaciones, pero en tus manos estamos. Llévanos sobre aquellos corazones sedientos y hambrientos de la justicia de tu palabra. Guíanos en todo momento. El orar con su Padre, el tener la predisposición, hermanos, de ir y hacer la obra del Señor. Es necesario que no solamente aquí, en todas partes predique. ¿Cuál era el mensaje del Señor? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué edad tenía el Señor cuando empezó a predicar? 30 años, bien joven. Jóvenes, ¿estamos preparados para predicar el evangelio? ¿Para seguir el ejemplo del Señor? Jovencitas, ¿lo estamos haciendo? Hermano, ¿lo estamos haciendo? ¿No se siente usted preparado para hacerlo? ¿Y para qué cree que estoy yo aquí, hermanos? Nomás de barba, como dijeron algunos. Dioquis. No. Estamos para enseñarle, para instruirle en el Señor. ¿Ok? Para ayudarnos mutuamente y hacer la obra de nuestro Dios. El Señor lo hacía precisamente. Y aún Pablo, hermano, decía en Romanos capítulo 1, versículo 13, tengo el deseo de ir con ustedes allá en Roma a predicarles, porque me siento en deuda, dice Pablo, en deuda estoy. Y quiero tener un fruto entre ustedes, alguien que se convierta al Señor. El deseo de Pablo, hermanos. El deseo de Pablo. Por eso Pablo decía, ay de mí si no predicase el evangelio. Por eso esa es nuestra responsabilidad. La segunda función es la selectividad de los peces ya estando en la orilla del mar. Sin embargo, la separación de los peces buenos y malos no se hacía en la finalización de la pesca, hermanos. Es decir, hasta que llegaban al puerto. Ellos recopilaban todo, hermanos. Cargaban con todo. ¿Okay? Y estando en el barco no hacían esa selectividad. No empezaban a tirar. Había un trayecto desde el mar hasta la tierra. Ya estando en el puerto, se hacía esa selectividad. ¿Ok? Muchos vienen al Señor, hermanos, y se involucran con todos nosotros. Pero solo Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el Señor llamó a Judas Iscariote y lo hizo, hermanos, no lo hizo de uno de sus seguidores, de aquellos 120 discípulos, sino aún le dio parte en el apostolado. ¿No habrá sabido lo que Judas Iscariote iba a hacer? Esto lo dejamos para la próxima semana, ¿ok? Porque ya se nos acabó el tiempo.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar un receso. Hay visitantes entre nosotros. Vamos a acercarnos a ellos y vamos a saludarles, hermanos. Bendiciones.